Iglesia de Dios de la Profecía presenta Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudio bíblico diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Así que le invitamos a permanecer con nosotros para una interesante media hora de exposición bíblica junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el Pan de Vida. Dios le bendiga. Soy el hermano José Antonio Reyes, ministro del programa Compartiendo el Pan de Vida. En el día de hoy vamos a tener un estudio muy interesante del libro de Apocalipsis. Estaremos estudiando el capítulo 11, donde vamos a estudiar el templo de Dios que va a ser reconstruido en la tierra y también el ministerio de los dos testigos de Dios que encontramos en este interesante capítulo. Así es que consiga su lápiz y papel y tenga su Biblia a mano y pase con nosotros los próximos 30 minutos, los cuales serán de grande bendición para su vida. Quiero decirle que al final daremos la dirección de nuestro programa y le indicaremos cómo usted puede recibir nuestra oferta de hoy, que consiste en una guía de estudio, donde bosquejamos los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, los cuales le van a ser de bendición para que usted pueda entender el resto de este capítulo tan interesante, el capítulo 11 y todo el libro de Revelación, el cual traerá bendición a su vida y a su hogar. Así es que no se vaya, esté con nosotros y disfrute de este estudio de la palabra de Dios. En nuestro estudio de hoy vamos a continuar nuestra lección del capítulo 11 del libro de Revelación. Así es que le invito para que consiga su Biblia y siga conmigo la lectura de este hermoso pasaje. Este capítulo 11 del libro de Apocalipsis o Revelación trata principalmente con los dos testigos de Dios, y también nos va a presentar el templo. Y este capítulo 11 de Apocalipsis continúa la narración del paréntesis que comenzamos en el estudio del capítulo 10. Este paréntesis continúa hasta el capítulo 15, así es que Dios nos está presentando lo que ocurre entre el toque de la sexta hasta que se toque la séptima trompeta. Cuando se toque la séptima trompeta, ya se desarrollan los últimos 7 juicios de Dios que estarán representados por las 7 copas. Así es que encontramos en los primeros versos de este capítulo 11, en los versos 1 al 2, la vara de medir de Dios. Y vamos a ver la vara de medir de Dios y el templo. Dice así la Biblia: entonces me fue dada una caña, este es al apóstol Juan, semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este capítulo 11 de Revelación ha sido presentado por muchos estudiantes de la Biblia como uno de los más difíciles en el libro de Apocalipsis. De hecho, en el capítulo 10 al final, al profeta apóstol Juan se le indica que coma el libro y que le profetice a muchos pueblos y naciones. Y luego, al empezar el capítulo 11, a él se le da otra orden, y es que mida el templo. Se dice que coge una caña de medir y mide el templo. Estas cañas de medir aparecían por lo regular en el valle del río Jordán, y el tamaño aproximadamente era como de 10 pies de largo, y eran muy usadas para tomar medidas en el pueblo de Israel. Bueno, cuando se toman las medidas del templo, a San Juan se le dice que mida el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero se le prohíbe o no se le da dirección de que mida el atrio de los gentiles. Se le dice que esa parte no la mida. Así es que es importante saber cuando algo se medía, hay dos propósitos envueltos en esta mensura. Número uno, algo se medía porque iba a venir juicio sobre esa cosa que era medida. Y también iba a haber también una posesión que se iba a tomar de ese lugar. En primer lugar, el templo en la historia de Israel es muy importante. De hecho, el templo se le ha llamado el secundero del reloj profético de Dios. Si usted estudia el capítulo 11 de Apocalipsis, trata con la condición espiritual del pueblo de Israel durante el tiempo de la tribulación, y el capítulo 12 nos va a enseñar la persecución
terrible que va a sufrir el pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación, especialmente la última parte. Bueno, el templo para Israel es muy importante. Nosotros encontramos que en el templo que Salomón dedicó a Dios, Israel estuvo adorando por 400 años. Y el templo que Salomón construyó seguía más o menos el patrón del tabernáculo del testimonio que Moisés había construido durante la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto de Sinaí y a través de los desiertos hasta llegar a la tierra prometida. Bueno, ese primer templo, que duró por cerca de 400 años, fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 antes del Señor Jesucristo. Luego, los judíos estuvieron por 70 años en la cautividad babilónica, pero cuando salieron de ahí, el principal interés de ellos era ir a reconstruir su templo. Y de hecho, el rey medo-persa, Ciro, como dice Isaías 44, iba a ser como un siervo de Dios que iba a dar órdenes de que el templo se reconstruyera. Bueno, el segundo templo que se reconstruyó fue el templo de Zorobabel, conocido como el templo de Zorobabel. Zorobabel como gobernador civil y Josué como el sacerdote construyeron ese segundo templo. Ese segundo templo fue desacrado, podríamos decir, por una abominación terrible que ocurrió en el año 65 al 67 aproximadamente antes de Cristo, por un hombre llamado Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes pues sacrificó una cerda dentro de este templo en el altar, que fue algo que desacró totalmente ese templo, y el pueblo de Israel después lo tuvo que purificar. Bueno, ese segundo templo fue engrandecido, fue ampliado por Herodes. Hubo una construcción de 84 años de añadirle a este templo, y Herodes especialmente le hizo una grande añadiduras a este templo y lo embelleció muchísimo. Pero este segundo templo fue destruido en el año 70 después de Jesucristo por los hombres de la legión romana bajo el general Tito. Y aparentemente el pueblo de Israel quedó sin esperanzas por miles, casi 1900 años de no tener su templo, pero actualmente nosotros vemos un interés tremendo en el pueblo de Israel de reconstruir su templo. Y cuando usted estudia el capítulo 9 del libro de Daniel, nosotros encontramos que el anticristo va a venir y firmar un pacto de 7 años con el pueblo de Israel. Y el anticristo, al principio de esos 7 años, que es la 70 semanas del profeta Daniel, y que también va a representar el tiempo de la tribulación, estos últimos 7 años, el anticristo pues engaña al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo va a aceptar tanto que lo va a aceptar aún como su Mesías. Y el anticristo, en la primera parte de la tribulación, los 3 años y medio primero, pues él viene como un hombre de paz, como un hombre que hace una negociación con Israel, lo protege y no los persigue, y le permite que ellos reconstruyan su templo, que conocemos como el templo de la tribulación. Este es el templo que es mandado a medir por Juan. En ese templo se van a volver a establecer los sacrificios. Yo he tenido oportunidad en mi visita a la Tierra Santa de hablar con las personas que están preparando todo este programa de los sacrificios del templo. Ahora, estos sacrificios van a ser en desagrado a Dios, porque el primer templo, los sacrificios señalaban hacia Jesucristo, y también en el segundo templo, pero este tercer templo, un templo que pasa por alto el sacrificio de Cristo, es una abominación delante del Señor lo que allí se hace, porque no se le da gloria y honra a la sangre del Cordero de Dios. Por eso es que Dios manda a medir aquel templo y manda a medir también sus adoradores, y el hecho de que es una vara de 10 pies, ningún hombre prácticamente llega a esa medida de 10 pies, que quiere decir que la adoración que le van a rendir a Dios estos judíos en el templo que van a reconstruir en la tribulación no es agradable a Dios, no llega a la medida de Dios, ni tampoco el mismo templo. Ahora, se dice que el atrio de los gentiles, dice el verso 2, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Es decir, que se habla solo de gentiles y de judíos. Fíjese que la iglesia no aparece. Siempre en la Biblia se habla de 3 grupos de personas: la iglesia de Dios, los judíos y los gentiles. Pero aquí solamente estarán los judíos y los gentiles, porque recuerde, ya la iglesia se ha ido al cielo, según encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Bueno, mi amigo y hermano, los gentiles a la mitad de la semana de la tribulación, el anticristo
usted sabe, va a estar tan molesto con los judíos, porque recuerde, hay 144,000 evangelistas judíos que vienen a Cristo en la primera parte de la gran tribulación y empiezan a predicar y a llevar multitudes de personas al Señor. Y entonces llega un momento en que el anticristo no puede soportar esto más y aparentemente rompe el pacto que había hecho con el pueblo de Israel. Y entonces él mismo se declara a Dios y el anticristo entra en el lugar del templo, entra allí con su imagen y ocurre lo que Jesucristo llamó en el capítulo 24 de Mateo la abominación desoladora. Cuando el anticristo se hace adorar como Dios en el templo, no permite otro tipo de adoración, y por eso San Juan nos indica en estos versículos que la otra parte de Jerusalén será entregada a los gentiles. Así que Jerusalén vuelve aparentemente en el tiempo de la gran tribulación a estar en manos gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, como dijo Jesucristo en Lucas capítulo 21. Cuando Cristo venga, Él termina el tiempo de los gentiles y entonces empezará su reinado milenial y luego su reinado eterno en cielos nuevos y tierras nuevas. Así que, mi amigo, recuerde que la ciudad santa será hollada, dice, por 42 meses. Estos son 3 años y medio. Y estos son los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, cuando la ciudad de Jerusalén volverá a ser tomada, quitada de los judíos, y solo se le permitirá posiblemente adorar en una partecita del templo. Dice el verso 3 en adelante, nos habla entonces de los 2 testigos, y nos va a hablar de la profecía de estos 2 testigos, y esto es muy interesante entenderlo bien. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, y esto es igual que 42 meses. Así que en la última parte de la gran tribulación aparecen 2 predicadores más, 2 testigos poderosos de Dios, que vienen a ayudar en la predicación a los 144,000. Fíjese que Satanás nunca ha podido tomar total dominio de la tierra. Él ha tratado de hacerlo, pero aún en el tiempo de la gran tribulación, no solamente van a estar los 144,000, sino que vienen 2 testigos poderosos de Dios que van a predicar en esta última parte de la gran tribulación. Dice que ellos vienen vestidos de cilicio. El cilicio pues llamaba al pueblo a arrepentimiento. Dios está llamando al pueblo de Israel a arrepentimiento en ese tiempo y aún a toda la tierra. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y esto aparentemente hace referencia a Zacarías capítulo 4, cuando se construyó el segundo templo, habían 2 olivos, y esto se refería a Zorobabel y a Josué. En este tiempo vienen estos otros 2 testigos, que el olivo nos habla de unción del Espíritu, que estos 2 profetas estarán ungidos por Dios para hacer grande obra en la tierra. Y dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Dios le da una protección especial a estos 2 testigos. Claro, el anticristo y todos los enemigos de Dios tratarán de matarlos, pero dice que saldrá fuego de la boca de ellos, y si alguien los quiere matar, esa persona morirá de la misma forma. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí tenemos las profecías de estos 2 testigos. Muchas personas han dado diferentes opiniones acerca de quiénes son estos 2 testigos. Muchas personas han dicho que es Israel y la iglesia. Otros han presentado que es Elías y Enoc. Y personalmente, después de escudriñar muchos de los mejores comentaristas bíblicos, más serios y más dedicados a la palabra del Señor, y en convicción personal, yo creo que estos 2 testigos se refieren a Moisés y a Elías. Y baso mi decisión bíblica en varias cosas. En primer lugar, Malaquías nos indica que antes que venga Cristo, en el capítulo 4 de Malaquías, ha de venir Elías. Así que el pueblo judío, aún hoy en día, cuando celebran la Pascua, dejan una silla todo el tiempo para el profeta Elías, porque ellos saben que cuando venga el profeta Elías, enseguida vendrá el Mesías. También nosotros encontramos que en el tiempo de la transfiguración que tenemos en el capítulo 9 de Lucas, cuando Cristo fue transfigurado, aparecieron 2 testigos allí con Cristo. ¿Quiénes fueron? Moisés y Elías. ¿Y de qué hablaban? Si usted estudia el capítulo 9 de Lucas, dice que hablaban acerca de la muerte de Cristo en Jerusalén
y acerca de lo que le iba a ocurrir al Señor Jesucristo en la ciudad santa. Así es que ellos serán testigos de la muerte y la resurrección de Cristo y presentarán el plan de salvación en la última parte de la gran tribulación. También los milagros que ocurren, como por ejemplo caer fuego, de la boca de ellos sale fuego. Este era un milagro que Elías encontramos que está relacionado con el fuego. Cuando los profetas de Baal estaban en el monte Carmelo, Elías pidió y bajó fuego del cielo. También dice que cerrará con su palabra los cielos para que no llueva. Estos fueron milagros que hizo Elías. Y de hecho nos dice Santiago en su último capítulo, capítulo 5 del libro de Santiago, que Elías cerró el cielo por 3 años y medio. Y es interesante, en la gran tribulación, en esos últimos 3 años y medio, también Elías va a volver a cerrar el cielo para que no llueva. Ahora también encontramos que hay poder en ellos para tornar las aguas en sangre. Y esto encontramos en el capítulo 7 de Éxodo, que Moisés ejecutó esos milagros. Y también para traer muchas plagas sobre la tierra, y Moisés también trajo milagros de esta naturaleza. También encontramos en Judas, verso 9 del libro de Judas, que el diablo luchó con el cuerpo de Moisés y el arcángel Miguel tuvo que venir para arrebatarlo, y Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés. Quiere decir que Dios tenía un plan precioso con Moisés. Y Moisés y Elías, no hay duda que son dos de los hombres, o posiblemente los 2 hombres más aceptados por el pueblo de Israel, y ellos van a preparar a la cantidad grande de israelitas que se van a convertir a Cristo. Según nos dice el capítulo 11 de Romanos, todo Israel al fin va a ser salvo, y estos 2 grandes profetas de Dios van a dar su profecía, y encontramos en los versos 7 al 10 la muerte de estos 2 profetas. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, sea Satanás, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así es que esto ha pasado con los profetas de Dios a través de todos los tiempos. Una vez terminen su mensaje profético, a veces pagan con su vida por ese mensaje. Y eso mismo pasará a estos 2 profetas. Vamos a ver las reacciones de la gente. El verso 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Así es que el odio de la humanidad será tan grande sobre estos 2 profetas que ni los van a sepultar. Y va a haber televisión mundial, vía satélite, el mundo entero va a ver a estos 2 profetas y ni los van a enterrar tan siquiera. Allí van a estar, como hizo Khomeini, por ejemplo, en el 1980, cuando hubo la invasión a Irán y él tuvieron allí los soldados muertos y él los presentó por televisión. Asimismo van a tratar de hacer en ese tiempo, o mejor dicho, harán con el cuerpo de los 2 testigos de Dios, que el anticristo, la bestia que sube del abismo, que Satanás mismo usará a este anticristo para matarle. Pero recuerde, Dios ha permitido esto. Así es que el Señor dice que la gente de la tierra se van a mandar hasta regalos, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Así que va a haber como una Navidad. En ese tiempo la gente se va a empezar a mandar regalos cuando vean los cadáveres de los 2 profetas de Dios allí en la ciudad que dice llamada Sodoma y Egipto. Fíjese, la ciudad de Jerusalén se va a degenerar tanto en maldad espiritual que Dios la compara con Sodoma y con Egipto. Así es que es una abominación, y por eso vendrá un juicio sobre aún la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. Dice el verso 11, donde nosotros tenemos los 2 testigos que van a resucitar y ascender. Fíjese, dice el verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Así es que mientras las cámaras de televisión vía satélite en todo el mundo están observando en la ciudad de Jerusalén los cadáveres de estos 2 testigos de Dios, allí entra Espíritu de Dios en ellos, y de momento los ven que suben y unas nubes se lo llevan. Esto es parecido a la ascensión del Señor Jesucristo. Cuando el Señor ascendió hacia el cielo, la gente lo pudo ver. No es parecido al rapto de la iglesia, porque el rapto de la iglesia nadie lo verá. Va a ser un abrir y cerrar de ojos cuando la iglesia se desaparezca de la tierra. Pero Moisés y Elías suben después de resucitar delante de las cámaras de todo el mundo, y dice que entonces cayó temor sobre aquella humanidad y glorificaron al Dios del cielo. Dice que ellos
hablaron entonces del Dios del cielo, reconociendo que Dios lo había hecho, pero no se arrepintieron. No nos indica la Biblia, solo tuvieron una religión. Mucha gente pues reconoce a Dios, reconoce que Cristo es verdadero, pero nunca le dan su corazón totalmente al Señor. Vamos a ver cómo ocurre, ¿verdad? El tercer ay, en el verso 13 dice, y oyeron una gran voz, el verso 12, mejor dicho, del cielo que le decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Así que viene una voz de Dios mismo del cielo, los llama, subid acá. Y en ese momento ellos se levantan y ascienden hasta el cielo de gloria, y sus enemigos los vieron ascender. Dice, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Así es que dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Así es que cuando suben los profetas de Dios al cielo, viene un terremoto terrible sobre la tierra, una 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se cae, se destruye, y mueren 7,000 personas. Va a haber un tremendo terremoto en ese tiempo. Recuerda, este es el segundo ay, y entonces dice, el tercero va a venir pronto. Hay 3 ay que traen juicios tremendos de Dios. Bueno, vamos a ver que se nos presentan los versos 15 hasta el 19, algo muy interesante, y es el toque de la 7ª trompeta. Dice así la Biblia, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y, amados, dice que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron al Dios del cielo. Así es que es tocada la trompeta 7ª en el verso 15. Y luego de ser tocada esta trompeta, los ancianos, ¿verdad?, empiezan a adorar a Dios. Hay otro servicio hermoso de adoración. Y ya esta es la 6ª o 7ª vez que los ancianos empiezan a adorar al Señor del cielo. Se proclama que los reinos del mundo han venido a ser los reinos del Señor Jesucristo. Y entonces el verso 17 dice que empiezan a alabar a Dios con las siguientes palabras. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se alaba a Dios como Todopoderoso y se presenta su gran poder, que es mayor que el poder de la bestia que sube del abismo, que de la bestia que sube de la tierra, o que del gran dragón. Dios es todopoderoso. Así es que encontramos la adoración de los 24 ancianos y encontramos los eventos que marcan el reinado de Cristo. Dice la palabra del Señor, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Bien, entonces dice que las naciones se airaron, pero Dios viene para darle la recompensa a sus siervos que han sido fieles al Señor durante el tiempo de la gran tribulación y también aún durante el tiempo del milenio. Y dice, y el templo de Dios, dice el verso 19, fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así es que el capítulo 11 comienza con el templo de Dios en la tierra y termina con el templo de Dios abierto en el cielo. La alabanza y la gloria sea para nuestro Dios, porque Él reina, vive y viene pronto. Es mi oración que el estudio de hoy haya bendecido su vida. El programa Compartiendo el Pan de Vida tiene un objetivo, y es exaltar la palabra del Señor, exaltar al Señor Jesucristo y serle de bendición a usted. Quiero decirle que tenemos una guía de estudio de los 3 primeros capítulos de Apocalipsis que tratan el tema de las 7 iglesias de Asia. Esta le servirá de bendición y le ayudará para que usted entienda mejor el resto del libro. Así que solicítela hoy mismo. Es totalmente gratis y con mucho placer la enviaremos a vuelta de correo. Si desea llamar a nuestros teléfonos, también hágalo ahora mismo. Quiero decirle que también tenemos un estudio del libro de Daniel, el cual es el libro profético del Antiguo Testamento y que es básico entenderlo para que podamos comprender mejor el libro de Apocalipsis. Tenemos todo el libro de Daniel preparado en 3 selecciones. Usted lo puede recibir en video,
o en audio cassette junto con una guía de todo el libro de Daniel. Si usted desea recibir esto, puede enviar una ayuda de $54 y esto cubre el costo de los 2 videos y también el envío hasta su hogar, y con mucho placer le haremos llegar hasta usted. Quiero decirle, Compartiendo el Pan de Vida es un ministerio que necesita de su ayuda. Necesitamos de su ayuda en 3 formas. En primer lugar, orando. Necesitamos que usted se envuelva a orar por nosotros y nos ayude con la oración. También dé a conocer el ministerio dentro de sus amigos y hermanos en Cristo. Y también le pedimos que ore. Y si Dios pone en su corazón el cooperar para la ayuda financiera del programa, le estaremos muy agradecidos. Es costoso producir estos programas, ponerlo en el aire, y dependemos del Señor y de la ayuda de nuestros hermanos en Cristo. Así es que, mi amigo y hermano, espero que usted le avise a sus vecinos, amigos y hermanos acerca del programa Compartiendo el Pan de Vida. Y recuerde escribir hoy mismo. Si usted nunca nos ha escrito, escríbanos y díganos cómo el programa le está bendiciendo. Dios le bendiga y la paz del Señor sea con usted.